Pues muchísimas gracias por vuestra presencia, por vuestra asistencia. Día lluvioso, como decíamos, día lluvioso y hermoso. Sí, a veces estos días son realmente también importantes y uno se da cuenta que no solo vive sobre sí mismo, ¿verdad? Hay otras formas de vida, como muy bien sabéis, y nosotros formamos parte de la Madre Tierra y gracias a la lluvia y a la bendita lluvia, pues podemos comer, podemos nutrirnos, podemos beber. Por tanto, a veces hay que salir un poco de mi yo, ¿verdad? Y abrirse a la vida, que no deja de ser otro día más, con lluvia, pues abracemos la lluvia, ¿verdad? Y al final siempre será como lo vivamos en cada momento, todo lo que nos toque vivir, ¿verdad? Hoy es la última conferencia del año, y siempre trato de buscar temáticas, o así las siento, que sobre todo que puedan ayudar a reflexionar. Yo no doy recetas, no creo en ellas, como buscador que creo que soy y me interesa mucho el crecimiento interno, ¿verdad? Pero no soy nada aficionado a decir tienes que hacer esto y eso, sino que creo que lo mejor es que cada uno pueda vivir experiencias y hay cosas que a ti te pueden ayudar, ¿verdad? Y a otras personas no. Y eso creo que es muy importante, no hay recetas mágicas. Elijas la vía y el camino espiritual que elijas, que son muchos, por cierto, son muchos. Llegan al mismo sitio, todos llegan al mismo sitio, pero son variopintos, ¿verdad? Y en esta temática que había pensado para cerrar este año y con vistas también a empezar un 2021 interesante a todos los niveles, astrológicamente hablando también, por supuesto, pensé en de qué manera dar respuesta a una de las grandes preguntas, diría yo. Por el otro lado, gracias. Yo creo que es la pregunta reina cuando alguien o me consulta o me pregunta ¿por dónde empiezo? ¿Verdad? ¿Cómo empiezo mi transformación interior? Sé que he recibido ese despertar tan coloquial, ¿verdad? Que todos ya se ha hecho hasta popular, el famoso despertar. Pero uno a veces no sabe por dónde empezar, ¿sí? Ha abierto los ojos, ha percibido que lo que ven nuestros ojos, lo que escuchamos, sí, que es una cosa, el conocimiento está ahí, por supuesto, la racionalidad es una parte, pero que hay mucho más, ¿verdad? Por supuesto, porque nos damos cuenta que no solo somos esto, un trozo de carne, si me permitís la expresión, con patas, ¿sí? Y ahí se abre un mundo muy grande, ¿verdad? Y a veces en ese mundo tan grande uno casi se ahoga, ¿verdad? ¿Por dónde empiezo? Luego hay otro grupo de seres humanos también que ya han empezado a descubrir, ya están en el sendero y empiezan a picotear, ¿verdad? Empiezan con una técnica, con otra técnica, me apunto a no sé dónde, me han dicho que hay esto, pero luego pruebo aquello, buscando lo que pues en algún momento dado todos hemos pasado, por supuesto. Yo le llamo los subidones espirituales, ¿vale? Llámese con 1001 técnicas, da igual, hay tantas que sería incapaz de recordarlas. Y al final, detrás de esa búsqueda insaciable, buscando experiencias, buscando esos momentos místicos, ¿verdad?, llegan a la misma conclusión. Parece que estoy no sé dónde, ¿por dónde empiezo? Estoy perdido. No sé si habéis tenido esa sensación. Yo la he tenido, por supuesto. Entonces ahí se crea un escenario que es el que yo quiero hoy ayudaros con, por supuesto, con la máxima humildad y el máximo compromiso hacia mí y trasladar lo que, eso sí, creo que los grandes sabios siempre lo han dejado muy claro, no claro, clarísimo. Y de esto han hablado muchísimo todos los sabios y sabias de todas las corrientes espirituales y filosóficas también, por supuesto, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Está claro que si estamos aquí, o las personas que luego escuchen este vídeo en el momento que corresponda, tienen un anhelo interno, ¿sí? Es esa fuerza interior
que uno a veces no la reconoce, pero sabe que empuja, ¿verdad?, a seguir hacia adelante, a decir, ya no quiero sufrir más. Oye, ¿hay algo más en esta existencia que dolor y sufrimiento? ¿Eso os lo habéis pensado en algún momento de vuestras vidas? ¿Sí, no? Entiendo que sí, que hay un momento que uno quiere ya poner fin. Bueno, pues un poco ese es el punto de partida, o esa es mi invitación en esta tarde lluviosa y hermosa, ¿verdad? ¿Por dónde empezamos? Creo que hay tres reflexiones, tres pilares que nos deben acompañar siempre y os invito a tenerlos muy presentes, no los olvidéis, por mucho que el rumbo a veces hayan virajes, como en toda carretera, hay curvas, ¿verdad? A veces encontramos subidas, a veces encontramos bajadas, a veces encontramos piedrecillas en el camino, ¿verdad? Bien, forma parte del camino, pero no lo olvidéis, o al menos yo creo que son importantes. La primera reflexión que os quiero invitar, debemos empezar siempre por lo sencillo, por los pilares. Jamás a nadie se le ocurriría construir una casa, ¿por dónde? Por el tejado. Por el tejado, ¿sí? Un edificio, una casa, cualquier construcción, ¿por dónde se empieza? ¿Por dónde se inicia? Siempre por la base. Empezamos a crear una estructura sólida, unos cimientos que nos ayuden ¿a qué? A que lo que vayamos incorporando pueda tener esa alineación con la base. No tendría sentido, se vendría todo abajo. De hecho, es que si empezamos por arriba, ¿qué es lo que va a sustentar eso que estamos haciendo? No tendría sentido, ¿verdad? Por tanto, lo más importante es empezar por ahí. Yo digo, no lo sencillo en términos de a la hora de ponerse en práctica, sino lo primario, y lo veréis luego, cosas que a veces entendemos que sí, que bueno, que como están ahí, no le damos importancia. A eso que no le damos importancia, en eso está la base y los cimientos. Y cuanto más sólidos sean esos cimientos, más fácil será ir construyendo las diferentes, si me permitís, estructuras o las diferentes etapas en el camino. Por tanto, empecemos, y así nos lo han dicho los que saben, por abajo. Sé que al pequeño yo, como a mí me gusta llamarlo, al ego, camuflado en el mundo espiritual, porque también se camufla, como muy bien sabéis, el ego no está solo en el día a día, en muchos de los momentos, quizás en la gran mayoría de nuestra vida. También se merodea en el ambientillo espiritual, le encanta, vamos, sentirse pues ese maestro zen, ese momento de curso alternativo, mira, he conseguido llegar no sé dónde, he hecho esto de los recursos, los registros acásicos, me han dicho la ayahuasca. Bien, todo esto está ahí, por supuesto, y tiene también su sentido profundo, por supuesto. Pero el yo trata de ir hacia arriba, a buscar eso que os decía al principio, esas experiencias, ¿sí?, extrasensoriales, en su gran mayoría mentales, os lo aseguro además, mentales, no supramentales, mentales. Ahí está el ego, que se disfraza de eso. Por tanto, eso será una primera reflexión que deberemos tener muy presente. Empecemos la casa por la base, por los cimientos. Veremos dónde están esos cimientos. Segunda reflexión, en el camino, en el sendero en el que nos queremos iniciar, o muchos de vosotros ya estáis iniciados, hay que tener constancia, hay que tener compromiso, hay que tener confianza y perseverancia en ese sendero. Por supuesto que como en todo sendero hay momentos donde la vida aprieta, entre comillas, donde hay momentos que os decía, hay dolor, por supuesto, pero hay que seguir en ese compromiso con uno mismo,
no con la técnica o con lo que he aprendido no, contigo mismo, para poder seguir en ese viaje de la transformación interior. Compromiso, confianza y perseverancia. Es muy importante en el viaje espiritual, en el camino del crecimiento personal, llámele el nombre que quieras, el cultivo del mundo interno. Hay múltiples formas de expresar lo mismo. No hay atajos que valgan, no hay atajos. De verdad que no hay atajos. Nadie te va a llegar y te va a decir que tomándote esta pastillita vas a llegar a la iluminación, vas a llegar al samadhi, vas a llegar a la liberación, a lo que grandes maestros han alcanzado con una práctica seria, con un compromiso. ¿Eso lo comprendéis? Que requiere estar en cada momento y seguir adelante, y seguir adelante. No hay recetas mágicas, y lo he dicho al inicio. Por tanto, adelante con ello, tenerlo siempre presente, sin expectativas, porque uno de los grandes, permitirme la expresión, problemas en todo esto es que asociado a todo lo que hago, detrás existen las famosas y erróneas expectativas, que siempre están detrás de todo, absolutamente de todo. Siempre marcamos algo en relación a algo a lo que debemos llegar y nos perdemos en el viaje. Únicamente nos centramos hacia ese lugar donde pensamos que debamos alcanzar. Y ahí está el error. No debes alcanzar absolutamente nada. Céntrate en el camino, en cómo vives el instante, en cómo vives este momento que nos ha regalado esta tarde de lluvia, en cómo vives ese trayecto hasta llegar aquí, donde estaba lloviendo en exceso y quizás te has mojado los zapatos. ¿Eso no es espiritualidad? ¿Eso qué es entonces? O sea, a unas cosas sí y a otras cosas no. No. Como decía el dicho aquel, todo en la existencia es espiritual. Es que es todo, es que no hay nada de lo que no sea espiritual, solo faltaría. Por tanto, en las cosas cotidianas, en las cosas del día a día, ahí tenemos la experiencia. Por eso yo no creo en las grandes lecciones, que están muy bien, y por supuesto las respeto y las comparto con su profundidad, por supuesto, pero donde tenemos el terreno de la vida es en el día a día. ¿De qué sirve que seas un gran aficionado a la lectura, que te comas los libros a cientos y luego te perturbes porque la niña durante un ratito se ha puesto a llorar y te saca de ti todo lo peor? Ahí se mide, queridos amigos, ahí se mide. Por tanto, paciencia y compromiso y adelante. Y tercera reflexión, que creo que es importante que tengáis muy presente, en el camino de esta transformación interior de la que estamos y la que vamos a compartir y estamos compartiendo, os decía antes, es que no hay atajos, hay solo una única llave. Hay una cerradura y una llave maestra. Y la llave maestra, ¿sabéis cuál es? El conocimiento de uno mismo. Si quieres generar una transformación interna, para transformarlo de fuera, si estáis aquí es porque os habéis dado cuenta que al final lo de fuera no lo vais a cambiar, que lo que tenéis que hacer y lo que tenemos que hacer es generar en nosotros una transformación, porque si generamos lo interno, podremos generar el cambio, ¿dónde? Fuera. Eso es así, no puede ser de otra manera, no se puede jamás cambiar lo externo sin modificar lo interno. No sé si os acordáis que el mes anterior compartimos sobre los principios herméticos. Es una ley hermética, ¿sí? Lo que es arriba es abajo, lo que hay adentro hay afuera. Simplemente, ¿sí? Por tanto, en esta tercera reflexión, la llave de todo esto es el conócete. ¿A quién? A ti mismo. ¿Te conoces bien? ¿Os conocéis de verdad bien? Decía Nietzsche que los grandes desconocidos de nosotros mismos somos nosotros mismos.
Es decir, somos nosotros mismos los que no nos conocemos nada, curiosamente. Por tanto, no hay ningún atajo, vuelvo a insistir, que valga. La llave maestra sigue siendo y será la misma, el conocimiento de uno mismo. Y ahora la gran pregunta que viene detrás, por supuesto, es ¿y quiénes somos? ¿Verdad? Ya hemos compartido en muchas charlas a lo largo de estos años lo que somos de verdad, esa doble naturaleza como seres humanos. Hay una dimensión física y una dimensión espiritual. Esa dimensión física la podemos segmentar con mayor profundidad si atendemos a una corriente espiritual o a otra, da igual, pero al final observamos que en esa dimensión física no solo hay huesos y tejidos, ¿sí? Tenemos una parte energética hiper importante, tenemos una dimensión emocional, o no hay sentimientos, o no hay emociones, ¿sí, no? Vale, y luego hay un ámbito mental, uno más inferior, más concreto, el parlanchino, esa mente que está bla, 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 tienes que hacer eso, tienes que levantarte rápido, tienes que ir al trabajo, tienes bla, 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 que te asedia, ¿sí? Esos 60.000 a 75.000 pensamientos diarios de los que habla la ciencia, de los cuales de los 2 días anteriores son el 90% repetitivos, curiosamente, y prácticamente todos inconscientes, es decir, que más o menos somos como robots ambulantes pensando todo el día lo mismo, manejando un problema día tras día, día tras día. Digo problema en término, a mí esa palabra no me convence, no existen los problemas, existen oportunidades, situaciones, hechos, y depende de ti cómo lo encares, simplemente. Cuando tú ya etiquetas algún problema, si la cuesta estaba así, ahora se pone así. 0 problemas, no hay problemas. La vida no son problemas sino problemas, ¿no? Esta es la dualidad que nosotros percibimos, no hay dualidad que valga, ¿sí? Y luego tenemos una dimensión más mental superior, que es lo que estáis trabajando, estamos ahora compartiendo, estamos llegando a un nivel más abstracto de la mente, no esta mente parlanchina, de me tengo que ir rápido porque tengo que darle de cenar, me tengo que no sé qué porque pierdo el ticket del coche, a las 9:30 dan el programa. Esta es la mente cotidiana, la de programar cosas, la de levantarte a las 8 de la mañana, pero hay un nivel mucho más profundo, ¿sí? Que es hablar de temas trascendentes, dedicarlo al arte, a la poesía, a la música, a la ciencia. Todo eso nos abre un espectro muy diferente, ¿sí? Que es esa mente superior. Y luego tenemos esa dimensión espiritual, que podríamos seguir hablando largo y tendido, y seguro que a lo largo del 2021 hablaremos un poco más de lo que es el alma, de lo que es el espíritu, ¿verdad? Pero hoy no es la temática. Por tanto, entre esa doble naturaleza de la dimensión física y espiritual, eso es lo que somos. Y ahora la gracia de todo eso es ahondar y profundizar en todos y cada uno de los elementos, ¿sí? Y ahora la pregunta, para entrar ya de lleno en materia, una vez hecho esas 3 reflexiones que me considero realmente importantes, es ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos nuestra transformación interna? Pues muy sencillo. En esta encarnación, en esta dimensión en la que estamos experienciando la vivencia humana, esto es el plano físico. Eso lo sabéis. Es un plano tridimensional. ¿Hay otros planos de la existencia? Claro que sí. De hecho, la ciencia de vanguardia con la teoría de las supercuerdas ya nos habla de diferentes dimensiones. Pero esto desde la noche de los tiempos siempre lo han compartido los grandes místicos. No solo está este plano físico que vemos con nuestros ojos, sino que hay planos mucho más sutiles, vibracionalmente hablando. El plano astral, el plano mental, el plano más divino, ¿verdad? Que a veces no lo percibamos no quiere decir que no existan. Es más, sí que lo percibes, pero no lo recuerdas, porque tu consciencia cohabita en los diferentes planos de la existencia. ¿O qué pasa? Que cuando duermes, estás dormido y no te enteras de lo que pasa. No, tú estás dormido. Bien, pero tu consciencia está en otros planos. ¿O no conocéis esos famosos viajes astrales? Uno sale y vuelve a entrar.
Eso es lo más normal y habitual, y seguro que os ha pasado en algún momento. El típico sueño que lo recuerdas muy lúcido, muy consciente, donde la consciencia pues, se mueve, por supuesto, y vuelves, te levantas, y hay un momento que te quedas, que parece que no te puedes mover, ¿verdad? De la cama, es como si encajara la consciencia de golpe, y pasan unos segundos y ya dices, sí, ya me puedo mover, ¿no? Bueno, simplemente es un pequeño ejemplo para compartiros que únicamente percibimos este plano físico. Otras personas perciben otros planos. Claro que sí, por supuesto. Si estamos en este plano físico, que es el más denso, vibracionalmente hablando, la analogía a nuestras dimensiones física y espiritual, ¿cuál será? ¿Por dónde tenemos que empezar si estamos encarnados en este aquí y ahora, en la dimensión física? ¿Por dónde empezaremos con nuestra dimensión, en este caso física y espiritual? Por el cuerpo físico. Esa es la clave para empezar. No es que yo quiero empezar por mis emociones. Bien, yo no digo que esté mal. Pero como luego veremos, si no construimos bien con el primer vehículo de consciencia, es decir, con el primer instrumento que tiene nuestra divinidad, nuestra consciencia, le pongas el nombre que pongas, para vivir tu experiencia como ser humano, si no ponemos ahí los cimientos, se nos abrirá la caja de Pandora tarde o temprano, no estará sólido aquello. Porque alguien piensa que nuestro cuerpo físico no guarda relación con vuestras emociones. ¿Pensáis que vuestro cuerpo físico no guarda ninguna relación con vuestro ámbito energético? ¿Pensáis que vuestro cuerpo físico no guarda relación con vuestros pensamientos? Yo os digo que sí. Es más, y mucho. Y luego lo veremos. Y mucho. Por tanto, la llave de paso para poder entrar, para poder empezar bajo mi forma de percibirlo, insisto, es empezar con el cuerpo físico. El cuerpo físico es el vehículo más denso de los vehículos de consciencia. Denso digo en tanto a la vibracionalmente hablando. Es el más denso. Luego tenemos el cuerpo sutil o energético, luego tenemos el cuerpo emocional o astral y finalmente tenemos el cuerpo mental. Por orden vibracional, os lo he compartido. Por tanto, el trabajo tendrá que estar ahí, porque si yo no tengo el cuerpo físico sutil, mi ámbito energético estará débil. Mis emociones estarán descontroladas y mi ámbito mental estará lógicamente afectado. ¿Quién no ha tenido un dolor de cabeza? Por poner un ejemplo sencillo. Un dolor de barriga. ¿Habéis tenido alguna vez algún dolor de barriga? ¿Algún dolor de cabeza? Algo sencillo. Bien, cuerpo físico. Nos duele. Lo notamos, ¿verdad? Me duele. Mi cuerpo físico me duele. ¿Alguien ha percibido que cuando tiene un dolor físico la parte energética decae? ¿Cómo se mide la parte energética? Con la vitalidad. Vitalidad. Las ganas. Esa energía rebosante que tenemos. Cuando uno tiene un dolor, la energía vital, ¿qué hace? Decae. Sí, empiezas en ese proceso de que falta, te cuesta arrancar. Es normal, te está doliendo el cuerpo físico. ¿Qué pasa con el ámbito emocional y mental? Porque van de la mano. Me duele la barriga, fíjate. Y eso hace que desencadene emociones, esos pensamientos colaterales a ese dolor. Rabia, tristeza, ira, melancolía. ¿Lo observáis? ¿Veis la relación que guarda? No podemos entender al ser humano como un trozo de carne andante. Si no lo vemos con esta globalidad, no podremos hacer ese abordaje. Por eso ahora cobra sentido lo que os decía al principio,
Vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a empezar por lo primario, por los cimientos, en la base. Construir una base sólida. Tener un cuerpo físico a disposición. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo entonces? Teniendo claro que el elemento para empezar, voy a empezar y me pongo en serio de una vez, es con mi cuerpo físico. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo para hacer ese trabajo con el cuerpo físico? Algunos pueden decir, no, porque un cuerpo físico estético, la estética, ¿verdad? Eso en términos de consciencia no sirve absolutamente para nada. Para nada. Quizás en algunos elementos te puede ayudar a tener algo más de autoestima, no lo sé. En algunos casos quizás sí, pero luego en lo que estamos aquí compartiendo, en calidad vibracional, en calidad de consciencia, llega un momento que al final, por supuesto que el cuerpo físico está ahí, como veremos, y hay que amarlo y respetarlo, pero la estética, vamos a dejarlo ahí, ya acaba trascendiéndose. Es decir, le damos más importancia a otras cosas. ¿Cuál es el objetivo que hay que hacer con un cuerpo físico? Pues lo mismo que hay que hacer con las emociones, lo mismo que hay que hacer con el ámbito mental tan alocado que tenemos, que es sutilizarlo, armonizarlo, equilibrarlo y alcalinizarlo. Alcalinizarlo. Sutilizarlo, armonizarlo, equilibrarlo y alcalinizarlo. Eso es lo que hay que hacer con el cuerpo físico. ¿Que eso en definitiva qué es? Es subir la frecuencia vibracional del cuerpo físico. Es decir, sabemos que el cuerpo físico es un vehículo denso de per se, pues si vamos a trabajar con él y somos capaces de sutilizarlo, nos ayudará a que el resto de vehículos que os estaba compartiendo, también por correlación directa, porque están unidos y son interdependientes, también se puedan equilibrar, se puedan armonizar y se puedan sutilizar. ¿Lo habéis visto? ¿Lo comprendéis? La importancia que tiene el cuerpo físico. Luego me diréis, bueno, vale, bien, me parece muy bien, ¿y cómo? ¿Verdad? El pequeño yo está ahí, ya, dame las respuestas ya. Lo que yo quiero es llevaros a ese punto de reflexión, de que veáis viendo que todo tiene su sentido, que no es porque lo diga yo, ni mucho menos. Vamos, no creáis absolutamente nada de lo que yo os digo, sino que experimentarlo. Esto es experiencia, más allá de la experiencia, todo se acaba. ¿Sí? Hablamos que en esa sutilización, para subir esa frecuencia vibracional, ¿para qué? ¿Para qué? Tenéis la respuesta. Para armonizar, en primer lugar, al resto de vehículos y lo más importante, me encanta este ejemplo del embudo. Es muy burdo, muy sencillo, pero seguro que lo vais a comprender. Fijaros que esta parte superior sería nuestra dimensión espiritual. Aquí están todas las cualidades en potencia, aquí, arriba del todo. ¿Veis la copa? Como si fuera el cáliz. Imagina, ahora faltaría la base. Faltaría la base. En gran terminología espiritual, el cáliz tiene mucho que ver con todo esto, por supuesto. No estamos hablando de nada fuera normal. Faltaría la base, por supuesto. Pero con el embudo me sirve. La parte espiritual estamos entendiendo que es lo grande. Donde están nuestras facultades importantes. No os engañéis. Donde está la felicidad. ¿Dónde está la felicidad? ¿Dónde está la paz interior? ¿Dónde está la quietud? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor incondicional? ¿Dónde está la compasión? ¿Dónde está la cooperación? ¿Dónde está la fraternidad? ¿Os suenan? ¿Sí? No son elementos mentales ni emocionales. Eso no es. Eso no tiene que ver con nuestros vehículos de consciencia relacionados con nuestra dimensión física. Aquí está en potencia lo que somos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en este espacio, en este cuello de botella, donde realmente esto, cuando introducimos un líquido, ¿qué hace el líquido? Baja hacia abajo, ¿verdad? ¿Sí? Líquido, digo, o cualquier otro elemento. Este espacio ahora está cerrado, está bloqueado, está taponado.
Estos espacios que tienen que ver con nuestra dimensión física, energética, mental y emocional, están obstruidos. Están obstruidos. De arenilla, de polvillo, de suciedad, etc., etc. Resistencias mentales, de la porquería que le damos a nuestro cuerpo físico, de esas grandes cargas traumáticas que hemos vivido, etc. Podríamos estar aquí horas y horas hablando de todo eso. Bien, no hay que tampoco volver hacia atrás, pero esa es la realidad, eso está obstruido. ¿Y qué pasa cuando algo está obstruido? Lo que somos en esencia, ¿qué pasa? ¿Puede bajar a nuestro día a día? No puede bajar, esto está taponado, esto está tremendamente denso. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Para qué vamos a ponernos en acción con nuestro cuerpo físico? Para que poco a poco este cuello se vaya abriendo, se vaya ensanchando. ¿Sí? Los que alguna vez me habéis escuchado hablar, de hecho en el primer libro hablo de Antakarana, que es el puente sagrado que hablan los antiguos, que es esa llave de paso que conecta nuestra dimensión espiritual con nuestra dimensión física. Y si esa llave de paso está cerrada, no pasa el agua, ¿verdad? Si cerramos la llave general, el agua no llega. En cambio, si la abrimos, ¿qué pasa? Tenemos agua. Esto está taponado. ¿Y el objetivo cuál será? Abrirlo. ¿Lo intentamos abrir? En términos de sutilidad. Si somos capaces de equilibrar nuestro cuerpo físico, de sutilizarlo y armonizarlo, poco a poco esto lo iremos abriendo. Y si abrimos poco a poco este tubo, este cuello, todas esas cualidades irán descendiendo. ¿Sí? Muy importante, sin darnos cuenta, sin pensar. Podrá haber una lluvia como la que ha habido hoy, podrá haber lo que sea, pero tú estarás en tu centro. Tendrás quietud, dejarás de buscar. Dejarás de buscar, que no hay nada que buscar, porque lo que ya somos, curiosamente, ya está aquí. Es que no tienes que llegar a ningún sitio, es que no te tienes que ir a la India. No digo que no lo hagas, yo he hecho ese viaje también, pero no hace falta tener que ir allí, porque lo que somos de verdad ya lo somos y está aquí. El tema está que esto está aquí obstruido. Estamos completamente identificados aquí. Y esto hay que desidentificarlo y hay que armonizarlo y sutilizarlo para que todo lo que somos pueda descender. No me gusta la palabra, quizás descender más, permeabilizarnos, ¿verdad? Que salga de nosotros esa espontaneidad de amor compasivo, de que cuando veamos a alguien que sufre tendamos la mano. Y eso no sale a veces de forma natural. Salen cosas más egoicas. Salen a veces elementos que tienen que ver con nuestra dimensión más emocional, mental, esa ira, esas envidias, ¿verdad? Ese pensar mal, porque nuestros sentidos corporeo-mentales, siempre os he dicho, nos engañan, y mucho, y mucho. Como le hagas caso a tu mente, estás perdido. Antes de contestar, respira 3 veces. Respira, no actúes, quédate quieto, quieto. ¿Qué tengo que hacer? Quedarte quieto. Una enseñanza taoísta, de gran pureza. Observa. No es que me sale de, ¿verdad?, esos momentos que dices, quédate quieto, que corra, que se ventile tu parte mental y emocional. ¿Por dónde empezamos con el cuerpo físico? ¿Os parece? ¿Sí? Empezamos de lleno con el cuerpo físico. ¿Qué podemos hacer con nuestro cuerpo físico? Bien. La primera premisa para relacionarnos con nuestro cuerpo físico, y creo que de las más importantes, es aprender a tener una relación cercana con el cuerpo físico. Es, por supuesto, atender sus necesidades. ¿Sí? Por supuesto que cuando hablo de atender sus necesidades, y lo digo con todo el cariño, al cuerpo físico hay que honrarlo, porque es un vehículo de consciencia,
hay que respetarlo y hay que amarlo, sin lugar a dudas. Siempre teniendo muy presente que la virtud está en el equilibrio. En el yoga decía en el Bhagavad Gita, Arjuna, ni el que come mucho en exceso, ni el que come poco, alcanzan el éxito en el yoga. Yoga en sánscrito es unión. Esa es la enseñanza más grande del budismo, una de las grandes, hay más. El camino del medio, equilibrio. De nada sirve que comas en exceso, que te mortifiques sin comer. De hecho, el Buda estuvo a punto de morir varias veces dejando de comer para intentar llegar, hasta que se dio cuenta que no estaba el secreto en la mortificación. No está ahí el secreto. Por supuesto que el ayuno, que es importante y lo recomiendo y tiene que estar presente en todo ser humano. Un ayuno puede ser intermitente, puede ser consciente durante los 2 solsticios, los 2 equinoccios, como se hacía en la escuela pitagórica, como lo han hecho los grandes maestros. Por supuesto que el ayuno es necesario, importantísimo, darle al cuerpo un respiro. Y no solo un respiro al cuerpo físico, el ayuno es importante porque, como decían los grandes, nos ayuda a purificarnos, nos ayuda a soltar emociones, nos ayuda a observar la mente. De hecho, los que hacéis ayuno lo observáis, el primer día la mente se revela, el segundo día se pone inquieta, falta comida, el tercer día la mente se pone en su sitio, lo entiende como algo normal, al cuarto día el hambre desaparece. Desaparece como algo milagroso, pero es muy importante observar esos ayunos, cómo se revelan esos procesos internos, cómo la mente actúa, cómo salen emociones que estaban ahí escondidas, ¿verdad? Pero bueno, sobre el ayuno hay mucho escrito y algún día, si queréis, podemos compartir el valor del ayuno, y hay grandes profesionales que seguro que lo pueden acompañar, y tampoco uno sabe perfectamente, a veces solo con quitarte pues 2 comidas, solo hacer un desayuno y observar qué pasa, qué le pasa al cuerpo sin comer una comida o una cena, o darte un día, solo un día, que tampoco pasa nada, solo beber agua, un día, le das un respiro a tu cuerpo físico, un día de 365 días que tiene un año, darle un día de respiro para que oxigene, ¿verdad? Por tanto, cuidar y atender al cuerpo físico siempre a nuestro servicio. Cuidado que la segunda reflexión en relación a la primera es, al cuerpo físico hay que escucharlo. Os estoy diciendo, amarlo y respetarlo, acordaros de lo que os digo, escucharlo, pero hay que saber poner los límites al cuerpo físico. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico actúa, como os decía antes, con el resto de vehículos y actúa mucho en sinergia con la mente. Y a quien no le gusta comer una buena comida con amigos, y cuando tu cuerpo físico, que es lo suficientemente inteligente, te susurra al oído, oye, yo creo que ya estoy bien, ya estoy satisfecho. Y ahí aparece la vocecita que te dice, venga, un poquito más. Hombre, que estás aquí con los amigos, estás aquí compartiendo, venga, va, la última, ¿verdad? Un ejemplo es ese. Otro ejemplo muy cotidiano es, nos proponemos hacer una práctica diaria de actividad, por supuesto, necesaria además para el cuerpo, luego lo veremos. Estás sentado en el sofá viendo la televisión, desgraciadamente, o agraciadamente, como cada uno lo perciba, y llega la hora del paseo. Y ahí entra la vocecita otra vez y te dice, hoy con el tiempo que hace, ¿no será mejor que nos quedemos aquí en casa, que estamos calentitos, ¿verdad? Aquí viendo la televisión, las noticias, bueno, todo el festín, ¿verdad? Bueno, son elementos que forman parte del cuerpo físico, ¿verdad? El cuerpo físico nos habla. O también está el otro lado, el que tiene el cuerpo físico dañado, un pie lastimado, y como su rutina es ir a correr cada día, porque sí o sí, por los motivos que sean, no, es que yo al cuerpo físico, aunque esté dañado, salgo a correr. Y hace caso omiso de lo que dice el cuerpo físico.
¿Observáis eso? Cuidado con eso. Estoy en las dos polaridades, en los dos polos. ¿Y dónde tenemos que intentar estar? En medio. Obsérvate. ¿Qué te dice tu cuerpo físico a cada instante? Hay veces que sí, es verdad, te pide algo y hay que escucharlo, por supuesto, pero fíjate la calidad de lo que te está diciendo. Y hay momentos que el cuerpo físico, y no me gusta la expresión, pero seguro que la vais a comprender, necesita cierta disciplina. Mejor dicho, cierto orden. La disciplina no es una palabra que me acabe de convencer. Cierto orden, ¿verdad? Orden y equilibrio. Los dos elementos que mueven la vida y la existencia. Orden necesita el cuerpo físico en muchos momentos. Y aquí estoy yo y ahora el cuerpo va hacia la dirección que yo digo. ¿Quién es el que moviliza el cuerpo físico? ¿Tú o el cuerpo físico te moviliza a ti? Ahí es donde tenemos que entrar. Tú eres el dueño y señor de tu cuerpo físico. Pero ahora mismo tu cuerpo físico está denso. Y si está denso, te cuesta manejarte en términos de diálogo y de movilizar la energía. Te cuesta mucho. ¿No lo percibes? Que hay momentos que estás sentado y notas esa sensación de densidad. ¿Sí? Por tanto, escuchemos al cuerpo físico, pero hay que ordenarlo y marcarle la dirección. Y esto es muy importante antes de entrar más en materia. Y a veces se nos pasa desapercibido. Y para mí tiene mucho, por eso lo digo al principio. Lo digo al principio porque sé que ahora quizás estáis más receptivos. Y es importante. Tercer elemento importante dentro de este atender a nuestro cuerpo físico como se merece. Y no solo para el cuerpo físico, pero yo siempre lo hablo porque es el gran olvidado nuestro cuerpo físico. De hecho, si sois sinceros, solo os acordáis de él cuando os duele algo. Cuando nos duele algo nos acordamos del cuerpo físico, ¿verdad? Si no pasamos desapercibidos. No sentimos nuestros pies, no sentimos nuestros músculos, no sentimos nuestros movimientos, no los percibimos. Solo nos acordamos de nuestro cuerpo cuando algo nos pasa. Y una práctica que nos ayuda mucho a tener una relación mucho más cercana con el cuerpo físico es el agradecimiento. El agradecimiento, queridos amigos, tiene que estar presente en la vida de un ser humano. La gratitud en su dimensión interna, por supuesto, más profunda y espiritual, y el agradecimiento en la versión más superficial, más externa. Levantarse cada mañana y agradecerle a la vida, agradecerle a tu cuerpo físico, gracias porque me permites ver, gracias porque me permites caminar. Hay seres humanos que no ven, hay seres humanos que tampoco pueden caminar. Agradécele a tu cuerpo físico la cantidad de funciones que hace por ti. ¿Has pensado alguna vez en agradecérselo? O de la misma manera, ¿has pensado alguna vez en agradecer el plato de comida que tienes encima de la mesa? Pues practica el agradecimiento. Eso tiene una frecuencia vibracional fortísima. Es más, puedes transmutar cualquier elemento que vayas a comer solo con darle las gracias. Gracias a los alimentos que voy a comer. Eso sí ha sido la plegaria número 1 por excelencia en todas las corrientes espirituales. No ha habido ningún maestro que se pusiera a comer y no le diera las gracias a eso, a lo que fuera a comer. Y si le dais encima ese toque para el beneficio de toda la humanidad, pues todavía llega esa fuerza. ¿Eso cuesta mucho? Nos cuesta mucho porque en el acto de comer, por ejemplo, estás comiendo con 5 actividades más, o viendo la televisión, o ayudando a tu niño a que haga los deberes, a lo mejor discutiendo con no sé qué, a lo mejor mirando el teléfono. No estás comiendo. Estás comiendo físicamente, pero no estás comiendo. De hecho, no te enteras ni de los alimentos que estás comiendo, no los saboreas y no sabes para nada ni las reacciones que están aconteciendo en tu organismo. Solo, nuevamente, insisto, te das cuenta cuando llega el empacho. Y ahí sí que dices, voy a tomarme la manzanilla,
que me duele la barriga, ¿verdad? Por tanto, os animo a que el agradecimiento esté muy presente en vuestro día a día y sobre todo con vuestro cuerpo físico. Fíjate lo que cambia cada vez que te levantas. Miras a donde tengas que mirar, si quieres al cielo, si no cierras los ojos, te recoges 3 segundos de tu vida y abres los brazos y agradeces por ser y por existir. Eso cambia enormemente tu disposición a empezar el día. ¿Cuesta tanto? Yo creo que no. Yo sinceramente creo que no cuesta tanto y eso te ayuda ya a empezar el día con una frecuencia vibracional mucho más elevada, mucho más optimista. Tu cuerpo físico es tu templo. Como se dice en los tantras, el cuerpo físico es el templo del Dios diosa que todos somos. Por tanto, empecemos a amarlo y a reconocerlo, ¿verdad? Y agradecerle todo lo que hace por nosotros. Segundo elemento importantísimo, creo que estos primeros 3 elementos nos pueden ayudar mucho a reflexionar, ¿verdad? A cuidarlo, a respetarlo, a mimarlo, a poner un cierto orden, a poner límites a lo que nos pide. Y ahora entramos en materia de qué forma podemos seguir armonizando nuestro cuerpo físico, sutilizándolo, llegando a que consiga una frecuencia vibracional mucho más sutil, mucho más elevada. ¿Cómo lo podemos también hacer? A través de los alimentos. Sutilidad y alcalinidad. De la sutilidad hay muchas cosas que podemos hacer con los alimentos. Sabéis que la Ayurveda es la ciencia de la vida, en sánscrito. Es la ciencia más antigua que conoce la humanidad. Hay otras ciencias que también han hablado perfectamente y han reconocido la importancia de los alimentos según su frecuencia vibracional. Claro, es que los alimentos, como todo en la existencia, como ya sabéis y yo también sé, todo es energía. ¿Sí, no? Hasta ahí bien. Y todo tiene su frecuencia vibracional, como bien sabéis. Los alimentos tienen su propia frecuencia vibracional. ¿Lo sabíais? Pues ya lo sabéis. No hay alimentos iguales. Cada uno vibra a una diferente vibración. Cada uno tiene una determinada longitud de onda. Por tanto, sabiendo esto, ¿qué nos interesará? Incorporar en nuestro día a día, ¿qué? ¿Alimentos sutiles o alimentos densos? ¿Alimentos con una elevada frecuencia vibracional o alimentos con una baja frecuencia vibracional? Si estamos densos, si nuestro cuerpo físico está denso y estamos diciendo que hay que sutilizarlo, tendremos que darle materia prima interesante. ¿Sí o no? Bien. La ciencia de la vida, la ciencia ayurvédica, clasifica los alimentos. No vamos a seguir, no voy a hacer una descripción porque si no sería interminable. Luego cada uno puede profundizar, ¿verdad? Pero la Ayurveda nos habla de que hay 3 tipos, 3 clasificaciones de alimentos. Alimentos sáttvicos, alimentos rajásicos y alimentos tamásicos. Clasificación sencilla y sabiendo que los alimentos nos darán una frecuencia según el tipo de alimento. El ser humano sano, un ser humano sano tiene una frecuencia vibracional media entre 62 y 72 megahercios. Cuando bajamos de 58 megahercios entramos en un problema. Empezamos a informar. A partir de 58, 54 empieza pues con 48 las primeras gripes, etc. A medida que bajamos más de frecuencia puede aparecer el cáncer y a partir ya de las frecuencias mínimas pues ahí llega la muerte, por supuesto. Esas frecuencias vibracionales, por supuesto, y no hace falta ser muy listo, también están asociadas al sistema inmunológico. Es decir, cuanto más sutil soy,
mi sistema inmunológico está más fuerte. Porque con lo que estamos viviendo a día de hoy, nadie habla del sistema inmunológico. Bueno, algunos sí que lo hablan, es verdad. ¿El sistema inmunológico no hay que subirlo? Si es lo más importante entre las cosas que hay que cuidar, que es la capacidad que tenemos para hacer frente a todo tipo de virus y de bacterias que siempre han habido y que siempre han estado. Es más, es que nuestro organismo, ¿de qué pensáis que está hecho? Siempre ha sido así, queridos amigos. Siempre ha sido así. Y con un sistema inmunológico alto, es decir, con un cuerpo físico sutil, tu cuerpo siempre estará más preparado. ¿Para qué? Para afrontar lo que venga. Los alimentos sátvicos, nos dice la ciencia ayurvédica, que nos proporcionan salud emocional y mental, bienestar, felicidad interna. ¿Y qué alimentos, o mejor dicho, qué grupos de alimentos son esos alimentos sátvicos? Pues los que ya sabéis, los alimentos que tienen mayor frecuencia vibracional, las frutas, las verduras, las legumbres, las semillas. Son alimentos que tienen una gran frecuencia vibracional. Las verduras, las frutas se manejan entre 12, 22, 35 megahercios. El caso del limón, por ejemplo, escribí esta semana sobre un artículo del gran Nicolás Capo sobre el limón. Me parece el limón es uno de los grandes tesoros que tenemos a disposición. 50 megahercios tiene el limón de sutilidad, un gran potenciador alcalino. El limón es una maravilla, es un tesoro al alcance de todo ser humano. Tiene, decía Nicolás Capo, más de 180 propiedades. Os recomiendo su obra, todas sus obras. Uno de los grandes naturistas que ha dejado la humanidad y que dejó grandes legados en relación a los alimentos. Esos son los alimentos sátvicos, los que os proporcionan quietud, los que os dan paz, los que os dan equilibrio. Las lechugas, la cebolla, ¿sí? Las verduras en toda su gama. Hay unas que dan más, por supuesto, hay otras que dan menos, pero son elementos que nos dan sutilidad. La espirulina, 50 megahercios, las algas, 50 megahercios. Nos dan sutilidad. Luego, si quieres, al final compartimos, sí. Así podemos seguir la marcha. Eso nos da mucha sutilidad. Pero también hay otro grupo de alimentos, que son los alimentos rajásicos. ¿Qué nos dan esos alimentos? ¿Qué nos dan? Nos generan visceralidad, nos generan apegos, nos generan tensión interna, nos generan, y lo dicen así los ayurvédicos, agresividad. Nos generan mucha tensión. Y ahí hay un grupo pues, muy importante de alimentos. Los alimentos como por ejemplo todos los alimentos de origen animal. La frecuencia vibracional, para los que queráis introduciros un poco más, de la carne, por ejemplo, es cero. Cero. Vibracionalmente hablando es cero. No aporta absolutamente nada. Una carne de dolor y de sufrimiento, vibracionalmente hablando, siempre lo han dicho así y lo han expresado. Y de hecho hay muchos estudios científicos que hablan al respecto. Vibracionalmente hablando, cero. Y dice la medicina ayurvédica que en ese grupo, por supuesto, de alimentos rajásicos, pues amén, están pues, el café, pues están los huevos, hay muchos alimentos de esas características, todos los alimentos extremos de sabor, los picantes, todo eso que, bueno, pues que para el paladar, ¿verdad?, que nos da y nos gusta, pues que sepáis que son alimentos que nos generan esos movimientos y no nos dan sutilidad, nos dan densidad. Finalmente, en ese tercer grupo tenemos los alimentos tamásicos y nos dice esa ciencia, ojo, que ese grupo de alimentos nos dan embotar la mente, nos embotan los sentidos, nos nublan
esa capacidad que tenemos de ver las cosas como son. Y nos dice la ciencia ayurvédica, ahí tenemos todo ese grupo de los recalentados, los precongelados, la bollería, todas esas guarradas que en algún momento, ¿verdad?, todos conocemos, las magdalenas, bueno, toda esa comida que no, industrialmente hablando, no aporta absolutamente nada en términos vibracionales. Nos dice la ciencia ayurvédica que esos alimentos sádvicos de gran vibración deben de ser alimentos de verdad. Y esos alimentos de verdad son alimentos de verdad. Es decir, las frutas son frutas y las verduras son verduras. Y por eso se habla de alimentos fuera de químicos y fuera de alimentos transgénicos. Si comes un tomate, que sepa a tomate. Si hueles una cebolla, que huela a cebolla. Porque lo que a día de hoy, en líneas generales, se consume, no sabe a nada o a casi nada. Por tanto, busquemos, en la medida de lo que podamos, esos alimentos frescos, alimentos que sepamos que están vivos, que están impregnados de sol, de vitalidad, escuchando lo que la Madre Tierra en cada momento del año nos regala. No hay un ser más inteligente que la Madre Tierra, que sabe que en cada momento del año nos proporciona el alimento según lo que necesitamos. No es que yo quiero los melocotones todo el año. Bueno, pues chico, lo puedes comprar, supongo, de invernadero, no lo sé. Yo no los como, personalmente. No los como, digo, cuando sale de la temporada. Si te está la Madre Tierra diciendo, en esta época, lo que se cultiva, lo que florece es lo que necesita tu cuerpo, vayamos a empezar por ahí. Escuchemos lo que nos da la Madre Tierra. No digo que si quieres comer fresas todo el año esté mal, pero os quiero hacer reflexionar. Alimentos vivos donde esté el sol, alimentos, no sé si sois conocedores, si leéis a Nicolás Capo habla muy bien de esto. Tenemos dos polaridades, ya lo hemos hablado alguna vez, las mujeres sois más magnéticas y los hombres somos más eléctricos. Polaridad positiva y polaridad negativa. Bien, esto la sexualidad sagrada es muy importante, conocer cómo están las polaridades en la mujer y en el hombre, muy importante, lo he compartido en alguna otra conferencia, para acercarse bien y de verdad a la sexualidad sagrada, ¿verdad? Y entender dónde está el hombre en su lado positivo, dónde está la mujer, dónde está la complementariedad de todo, para comprender, ir un poco más allá, ¿no? Salir ya de la genitalización de esta sexualidad que no lleva a ningún sitio, ¿verdad? Pero os decía, hay alimentos eléctricos y hay alimentos magnéticos. ¿Lo sabías? Como también hay alimentos neutros. Curiosamente, si la mujer es más magnética y el hombre es más eléctrico, a veces tenemos excesos de alimentos eléctricos y a veces tenemos excesos de alimentos magnéticos. ¿Cuáles son los alimentos magnéticos? Las frutas, en líneas generales. Y los alimentos eléctricos están las verduras, las ensaladas, etc. Curiosamente, en líneas generales, la mujer, al ser magnética y las frutas ser magnética, tiene más afinidad a la fruta y rechaza a priori más elementos más cárnicos de procedencia animal, embutidos, que son alimentos eléctricos. ¿Sí? Los que nos dan esa impulsividad, esa lo que os decía antes, lo que decía la medicina ayurvédica, que dan ese plus de tensión, ¿verdad? En líneas generales, por supuesto, cada caso es diferente. Por tanto, veis aquí esa distinción para ya ir viendo ¿dónde están los alimentos sutiles? Si queremos un cuerpo físico sutil, ¿a dónde tendremos que parar? A las verduras, a las ensaladas, a las frutas. ¿Sí? Y habrán otros alimentos que cuidar, quizás deberíamos empezar ¿a qué? A abandonarlos, para descargarnos de tanta densidad. Bueno, es que yo cada día desayuno con leche y avellanas, leche y magdalenas. Bueno, pues quizás es el momento del cambio. Prueba a ver qué tal.
A lo mejor levantarte, tomarte 2 buenos vasos de agua en ayunas, porque el agua, curiosamente, una buena agua, por supuesto, una agua decente, sube la frecuencia vibracional, por supuesto. Somos el 70% de agua. ¿A quién se le olvida? Y el 99,99 de moléculas de agua a nivel interno. Por tanto, si es que somos agua, la vida es agua. Si no, mirar la madre tierra, en su gran mayoría es agua. Y por cierto, agua salada, que luego hablaremos. El agua es importante. 2 vasos de agua en ayunas, importante. Tomas una fruta y bueno, pues ya tenemos un poco más de sutilidad ahí, ¿verdad? Pasamos a la alcalinidad, os decía, sutilidad y alcalinidad. Estamos con nuestros cuerpos chillando, reclamando la acidosis interna que tenemos. Estamos ácidos por completo. Un pH decente en un ser humano está entre 7,37 y 7,47. El pH de la gran mayoría de las personas está completamente ácido, siendo 7 el pH neutro y menos de 7 ya entramos en procesos de acidosis. Estamos ácidos internamente. ¿Sabéis por qué? No solo porque comamos mal y comamos con alimentos densos y no sutiles, porque curiosamente los alimentos sutiles son alimentos alcalinos. Es que todo es lo mismo, guardan relación. No es lo mismo comerse, por ejemplo, un brócoli tremendamente alcalino que comerse un trozo de longaniza, por poner un ejemplo. Nada que tiene que ver, vibracionalmente hablando, pero son 2 mundos diferentes. El pH vuestro está ácido porque nos alimentamos mal, densamente mal. Pero además estamos acidificados porque vivimos en una carrera de prisas, en una carrera a ver quién llega más antes a todos los sitios. La locura del tiempo, la enfermedad del tiempo, las prisas te acidifican enormemente. Ya lo expresé en una conferencia, El arte de la lentitud. A medida que vas parando tu vida, también te vas sutilizando. Luego lo veremos. Es que ir deprisa te acidifica por completo. Pero es que no solo ir deprisa te acidifica y comer mal, sino que te acidifica muchísimo y te densifica. El hecho de estar todo el día oliendo toda la contaminación que tenemos, pero no solo la contaminación ambiental, por estar en las ciudades y no acercarnos a la naturaleza, sino la contaminación acústica, la contaminación de las ondas. Os animo a que os intereséis sobre la 5G. Interesaros. Empiezan a haber estudios muy serios de catedráticos relacionando la pandemia con el 5G. Ahí os invito. Empezar a investigar. No os conforméis con lo primero que veáis, con lo que primero que escuchéis. Eso va a ser, nos están implementando la 5G. Es una tecnología muy agresiva. Esas ondas son muy dañinas, dañan nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo etérico. Muchísimo. Estamos todo el día con las pantallas, con los móviles, con todas estas cosas. No digo que no tengan que estar, pero eso nos acidifica muchísimo. Decía el gran Otto Warburg, premio Nobel de Medicina, todas las enfermedades, todas son todas, desde una gripe, un resfriado hasta una urticaria, hasta un cáncer, son ácidas. Donde hay oxígeno y hay alcalinidad no puede existir nunca la enfermedad. Si tú tienes un cuerpo sutil, tendrás un cuerpo sano, con un cuerpo, por supuesto, con un gran sistema inmunológico. ¿Y cómo podemos alcalinizar nuestro cuerpo físico? Por supuesto, la acidez también te lo dan tus pensamientos. Yo no puedo, no sirvo, fíjate qué día, todo me pasa a mí, esto no puede ser. Todo aquello que etiquetas como negativo te acidifica. Es más,
Un pensamiento se midió en los años 90. Un pensamiento te baja tu vibración 10 megahercios, un pensamiento negativo. O sea, sabemos científicamente que pensar en negativo y pensar en su dimensión limitante te baja tu sistema vibracional. ¿Y eso hace que estés acidificado? Claro que sí. ¿Cómo podemos alcalinizarnos? Lo hemos dicho, ese tipo de alimentación sutil también correlacionadamente está sujeto a esa alcalinidad. Pero también podemos alcalinizarnos tomando, por ejemplo, agua de mar. Si no lo digo en cada conferencia o cada 2 conferencias, lo expreso continuamente. Es el gran regalo que tenemos en la existencia. Es que nosotros somos isotónicamente hablando agua de mar. René Quintón, ese gran científico, lo puso fehaciente. El plasma marino es idéntico al plasma sanguíneo. Idéntico, isotónicamente hablando. Acércate al agua de mar, que es gratuita, por cierto. Vamos, hay muchos dispensarios a día de hoy, en cualquier parte del mundo. Por supuesto que beber agua de mar es importante. Tiene una alcalinidad de 8.4. Cuidado, 8.4 de alcalinidad. Nos alcaliniza la sangre cocinar con agua de mar, beber el agua de mar en nuestro día a día de una forma isotónica, por supuesto, pues ya sabéis, 1/4 parte y 3/4 partes de agua dulce. Bueno, son cosas que siempre han estado ahí para alcalinizar nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Cómo podemos alcalinizar nuestro cuerpo físico? ¿Baños de qué? Baños de naturaleza. Hay que salir de todo esto, hay que salir de las ciudades. Un día a la semana no puedes ir a pasear al monte. Digo, al monte o a la playa. Báñate en la naturaleza, báñate en el mar. Bueno, en diciembre nadie te dice que te metas en el agua, a lo mejor con 17 grados, pero pasear por la orilla del mar, que yo sepa, no es dañino. Eso alcaliniza muchísimo nuestro cuerpo físico. El contacto con la naturaleza es esencial. Seguimos. Alimentación, segundo pilar, sutilidad y alcalinidad. Tercer elemento importante para sutilizar y armonizar y equilibrar nuestro cuerpo físico. La práctica de actividad física. Y ahora viene lo más importante, consciente. De poco sirve que al cuerpo físico establezcas una rutina si mientras estás haciendo lo que sea en el gimnasio tienes las orejeras escuchando la música y mirando la televisión. No te enteras absolutamente de nada de lo que le pasa al cuerpo físico. Por eso las prácticas físicas conscientes, donde se moviliza la energía consciente, llámese yoga, llámese tai chi, llámese qigong, etc., etc., o llámese caminar. Me voy a dar un paseo cada día para trabajar mi sistema cardiorrespiratorio y oxigenar y alcalinizar mi cuerpo físico, pero me voy sin teléfono y sin auriculares y me voy disfrutando del paseo consciente. Esa es la práctica consciente. Yo, por supuesto, animo a las personas a que entren en el ámbito del yoga, pero también está en otras prácticas, por supuesto, orientales, que lo único que ponen el acento es: estoy haciendo práctica física, sí, estoy en ello, estoy consciente, estamos respirando, respiremos, luego lo veremos. Conscientemente, la fuerza está detrás, la conciencia que pongo, o simplemente dar un paseo consciente dándote cuenta que tienes unos pies. ¿Esa práctica la habéis hecho alguna vez? No hago nada más, simplemente camino y observo cómo camino, cómo mis pies entran en contacto, por ejemplo, con el suelo, cómo amortiguo la pisada, percibo mis tendones, percibo mis músculos. Eso es muy importante. La práctica física consciente en el día a día
nos ayuda a poner nuestro cuerpo físico en ese grado de armonización que estamos buscando. Pero de la misma manera, y el cuarto pilar importante es, si practico la actividad física consciente para movilizar la energía del cuerpo, el cuarto pilar importante es practicar el quietismo, con todo el respeto al gran Miguel de Molinos, que fue una práctica espiritual que él denominó, un gran místico, el último, creo recordar, de los que hubo español. Os recomiendo sus obras. El quietismo, no hacer nada. ¿Sabéis no hacer nada? ¿Sabes no hacer nada sin sentirte, y abro comillas, culpable? Y no hacer nada no es me tumbo en el sofá y me pongo las noticias, o me pongo con las pantallitas o los teléfonos, es no hacer nada. Me siento, cierro los ojos y simplemente me dejo llevar. Tampoco pienso si mañana qué comida tienen los niños, si mañana tendré que ir a comprar, si el viernes he quedado con fulanito, espérate que me lo voy a apuntar en el teléfono. No, es quietismo. Se acabaron las multitareas. Uno de los grandes problemas que tenemos a nivel mental es que nuestra mente no se fija, no estamos atentos. El arte de la atención y, por supuesto, estados superiores como son la contemplación y la concentración, no se pueden dar en nuestro día a día porque lo elemental no lo llevamos a cabo. Porque picoteamos en 1001 tareas. Se acabaron las multitareas. De hecho, es una de las grandes enseñanzas que a mí me sirvió y me ayudó mucho. Estás haciendo una cosa, haz solo una cosa. Se dice en el Zen, si comes, come. Curioso, ¿verdad? Y qué sencillo y qué gran valor tiene. Si comes, come. ¿Qué quiere decir? Si estás comiendo, estás comiendo. Estás en presencia, estás en coherencia en ese instante, viviendo ese momento. Y eso es no hacer nada. Y hay que permitirse no hacer nada. Y hay que permitirse que el cuerpo regenere sin hacer nada. Por eso en los ayunos se invita a que trates de establecer momentos de quietud, de silencio, porque el cuerpo ¿qué hace? Gracias por no darme tanto alimento, gracias por darme 2 días de respiro al año. Ya no te hablo de una semana de ayuno, ni de 40 días de ayuno, como hacían los grandes maestros, ¿verdad? El famoso los días 40, que han estado siempre presentes en... No, uno solo. Y ese día empiezas a observar con quietud, relajado. ¿Lo veis? Se acabaron las tareas, las múltiples, permítetelo. Es mi tiempo, me lo merezco y no voy a hacer absolutamente nada. Porque curiosamente no hacer nada es hacer. La no acción es acción. ¿Lo observáis? No hacer es hacer. Por tanto, no hagas nada. Permítetelo. Eso a nivel energético es buenísimo. Buenísimo. Porque permites que la vitalidad se vaya restableciendo. Siempre lo que has dicho, estamos con múltiples tareas pensando lo que no sé cuándo, tal, porque salgo de aquí, corriendo me tengo que ir tal, porque no sé cuántos. No. ¿Has quedado con alguien? ¿Has quedado con alguien? No, es que luego tengo que quedar con otro, porque no sé cuántos. Permítete que la experiencia esa llegue hasta donde llegue. Agendas llenas de cosas, planificar, cuando no sirve para nada. Planificar y tal, y no sé cuántos, luego al final no se acaba cumpliendo nada, objetivos, todo esto. Bueno, nadie, ningún maestro ha hablado de objetivos. ¿No? Yo no he leído a nadie, ¿eh? Os lo digo de verdad, si no lo compartiría. No he leído a ningún maestro de ninguna tradición espiritual, ni ninguna corriente filosófica que hable de programar, de mentalmente, hay que no sé dónde llegar, establecer criterios. Bueno, pues, todos te dicen, vive intensamente el instante presente, déjate llevar, suéltate de una vez, abre los brazos a la vida. ¿Sí? Último elemento que quisiera compartir con vosotros,
y por supuesto no menos importante para hablar de esta transformación interna de la que estamos hablando, los pilares, el cuerpo físico. El cuerpo físico denso, que es el que estamos compartiendo, va de la mano de otro cuerpo, de la mano. De hecho, uno es el molde de otro, que es nuestra parte energética. Yo le dediqué el año pasado, creo recordar, una conferencia que se llama así, el doble etérico. Sí, donde ahí sí que pude desarrollar con mucha más precisión lo que es el doble etérico. El doble etérico es un molde energético que todo ser humano, que todo ser sintiente, que toda persona, que todo absolutamente rodea. Sí, es el molde energético donde se instala el cuerpo físico. Sin ese molde energético no podríais estar ahora mismo en vida. ¿Por qué? Porque ese molde energético, ese doble etérico, es el responsable de que tú ahora mismo tengas vida, tengas vitalidad. Es más, hasta que te mueras, el cuerpo etérico estará acompañándote y en el momento que el cordón de plata, que es el responsable de llevarte esa energía vital a tu cuerpo físico, se rompa, tú estarás en vida. Se pare tu corazón, no se pare, da igual. Lo que marca es el cuerpo etérico. Cuando se rompe el cordón de plata, se acabó. El cuerpo etérico es muy importante porque guarda una íntima relación con el cuerpo físico. Seguro que a día de hoy a muchos os suena lo que es el prana, el chi de los orientales, el ki, da igual el nombre, cada uno le ha puesto su terminología. Es la energía vital. En su gran mayoría lo absorbemos a través del sol, pero también se absorbe en cierta medida con el aire y con la tierra, pero sobre todo con el sol. ¿Y qué hace esa energía vital? ¿Qué hace ese prana? Lo absorbemos a través principalmente del chakra del bazo y lo repartimos a todos los puntos de nuestro organismo. Ese doble etérico, ese sistema energético, ¿por qué es importante, queridos amigos? Porque nos une nuestra dimensión física con nuestra dimensión espiritual. Por supuesto que hay 7 chakras conocidos, pero hay más, pero 7 principales. Y esos 7 principales nos indican que hay una dimensión física, una dimensión mental, una dimensión, por supuesto, espiritual. Y cuando nosotros absorbemos la vitalidad que llega a través de esos chakras y se reparten a través de esas autopistas, esos nadis que hablamos en el yoga o esos meridianos de los que habla la medicina tradicional china en el taoísmo, que fueron sus orígenes, eso llega, esa energía, esa vitalidad llega a todos los puntos del organismo. Por eso la importancia de tener un cuerpo energético sano, que a la vez está íntimamente relacionado porque es el que alimenta al cuerpo físico. Y no hablamos aquí de alimentos. Aquí sí que no estoy hablando de alimentos, aquí estamos hablando de vitalidad. Aquí tienes o no vitalidad. Y la gran mayoría de personas, desgraciadamente, no tienen una vitalidad. A las 7 de la tarde, a las 6 de la tarde, su energía baja por completo, se desploma. Fruto de todo lo que estamos hablando, nos perdemos en las mil y una historias, nuestra actividad mental es incesante, vamos con prisas a todos los sitios, estamos acidificados, comemos muy mal, no tenemos vitalidad. Y esa vitalidad que nos transmite la energía vital de la vida y que está íntimamente relacionada con ese doble etérico, esos canales energéticos que dan fuerza y vitalidad a nuestro cuerpo físico, lo tenemos que cuidar. Lo tenemos que cuidar. El cuerpo etérico se tiene que cuidar mucho para utilizar nuestro cuerpo físico. Y la gran pregunta es: ¿y cómo puedo, de una forma sencilla y coloquial, armonizar mi cuerpo físico a través de mi cuerpo etérico? Lo primero, los antiguos nos dijeron, la helioterapia. ¿Sabéis lo que es la helioterapia? Ya se trabajaba en la antigua Sumeria, en el antiguo Egipto. El sol, queridos amigos, el sol. Si lo que absorbemos que nos da la vida es el sol, en su gran mayoría, no podemos estar alejados del sol. ¿Sabéis las propiedades que tiene el sol? Vamos, el que quiera que se acerque, hay infinidad de estudios científicos. Por supuesto, tomando el sol de una forma consciente, no te pongas a tomar el sol a las 12:30 del mediodía, a las 3, con fines estéticos. Yo no hablo de eso. La helioterapia, como han sido los grandes
Las grandes culturas han hablado siempre de consumir sol, de mirar al sol, de poder absorber el prana del sol. Hipócrates, el padre de la medicina, no os olvidéis, hablaba de la helioterapia y de la talasoterapia. ¿Y esto a día de hoy ya no sirve o qué pasa? Sí, el consumo de sol y los baños de agua de mar y el consumo de agua de mar. Hay que absorber el sol es fuente de vitaminas, el sol es un gran regulador hormonal, el sol es un gran antidepresivo. El sol es necesario, cada día el sol está. Que tú no lo veas, eso es otra cosa. Que tú todo lo veas nublo o todo lo veas oscuro o no lo percibas, eso es otra cosa. El sol siempre está. Un baño de sol diariamente ayuda y mucho a subir tu frecuencia vibracional, que por cierto es un gran antiviral, es un gran antibiótico. Abrir la boca al sol y lo veréis. Hay prácticas orientales que nos hablan, muy modernas, que son más antiguas que pa' qué, del sun gazing, por ejemplo, de caminar descalzo, absorber sol y hacer una práctica continuada, ¿verdad? Continua, es un protocolo, Rita Haramanek es un hindú, pero el sol es la vida, queridos amigos, el sol es la vida. No podemos huir del sol. Cada día tenemos que acercarnos al sol para rellenarnos de esa vitalidad, ¿verdad? Pero ¿qué podemos hacer más para poder subir esa frecuencia vibracional y que nos ayude a nuestro cuerpo físico? Respirar. No respiramos, lo digo y lo mantengo. No respirar conscientemente, que respires como acto inconsciente que es, pues sí, es verdad, claro, no estarías en vida, porque es un movimiento involuntario. Yo lo que te hablo es de respirar conscientemente. No hay mejor medicina que levantarse cada mañana y hacer una práctica de pranayama, por ejemplo, de respirar conscientemente. Y si no te acercas al pranayama, que son unas formas de respiración concretas, pues te estás 3, 5 minutos o 2 minutos si no tienes tiempo, volvemos al tema del tiempo, para inspirar y exhalar. Empezar así la mañana, porque lo primero que hacéis cuando os levantáis es mirar el teléfono, mirar el reloj, a ver qué hora es. ¿Se acabó? Respira, y si puede ser, te pones una nota en el móvil para respirar varias veces a lo largo del día. Y si llega una emoción, y si llega un pensamiento, o si llega una noticia, o si sientes miedo, cierras los ojos y respiras. De hecho, es sanador. Y una respiración consciente, sea del tipo que sea, sutiliza, alcaliniza, ¿verdad? ¿Y qué más nos utiliza? ¿Qué más nos hace que ese cuerpo etérico esté fuerte? Que tengamos vitalidad para que nuestro cuerpo físico funcione mejor. Os decía, el contacto con la naturaleza, esencial. Descálzate, descálzate. Este invento de los zapatos es un invento de hace no tantos años, vamos. Los antiguos siempre fueron descalzos, pero no por un tema de estética, sino un tema de energía. La energía telúrica que nos da la Tierra es sanadora. Y si no, haz la prueba. Siempre digo lo mismo, los niños cuando nacen, hasta cierta edad, quieren ir descalzos, porque son sabios, porque sabemos que hay ciertos puntos telúricos que la Madre Tierra nos regala para sanarnos internamente. Siempre que puedas, descálzate. Estamos aislados, tanto alquitrán, de hecho hay una obra que os recomiendo que se llama Earthing con los pies descalzos. 2 científicos que analizan muy bien este fenómeno de ir con zapatos y toda esta desconexión que hemos tenido con la Madre Tierra, ¿verdad? Que lo vemos normal, cuanta más grosor, y cuanto más tacón y cuanto más no sé qué, y más desenraizados y más alejados estamos de las grandes propiedades que nos tiene la Madre Tierra.
Pero no solo eso, te quieres llenar de energía, ves a un parque y abraza 2 árboles. Siempre lo digo, yo creo que es la práctica más sencilla y más empírica que hay. Un eucalipto, un tilo, que tienen grandes moléculas rosáceas de átomos pránicos. Es impresionante. 2 minutos abrazando un árbol. Yo creo que de momento no se cobra. Yo no sé si algún día llegará, pero de momento abrazar árboles, de momento no nos cobran. Aprovéchalos, dale un abrazo. Te sientes denso en tu cabeza, abraza un árbol. Es una gran terapia. Te sutiliza y te, por supuesto, alcaliniza. Bueno, yo creo que hemos dado bastantes pistas, yo creo que bastantes también herramientas para que ahora cada uno pueda darse cuenta que en ese inicio, que en ese camino, que en ese viaje, en el momento en el que estés, en este aquí ahora, ni bueno ni malo, ni hay mejores ni hay peores, cada uno está en el momento en el que está, fruto de sus experiencias. Tienes un gran momento. Ahora, por supuesto, no lo dejes para ese famoso no, ya cuando empiece el año, ¿verdad? Que también podría ser. Pero tienes un gran momento para cuidar tu cuerpo físico, para ponerlo a tono, pero a tono vibracionalmente, sutilizarlo, para comprender que tiene que estar a tu servicio, para comprender que hay alimentos que te ayudan a tener esa frecuencia vibracional, más sutiles, más alcalinos, aprender a movilizar la energía del cuerpo físico de una forma mucho más consciente. Por supuesto, aprender a no hacer nada, se acabó esto de hacer 1000 cosas. Y por supuesto a aprender a sutilizarlo con nuestro ámbito energético, abrazar el sol, enraizarnos en el suelo, entrar en contacto con la naturaleza. Ya está bien de tanto asfalto, ya está bien. Tantas jaquecas, es normal. Vivimos llenos de pantallas, de lucecitas, ya está bien, no digo que esté mal, pero nos falta contacto con lo sencillo, con lo primario, con lo que sabemos que ha estado siempre. Y eso no falla, siempre funciona. ¿Sí? Bueno, pues si os parece, vamos a cerrar ya este compartir de hoy y desearos un buen cierre de año. Siempre hay que cerrar muy bien los años, ser muy agradecido a todo lo que habéis vivido y el mejor deseo, entre comillas, todos los deseos al final siempre nos llevan a buscar algo, pero entenderme de una forma coloquial, es abrirnos a lo que venga el año que viene, todo lo que venga, estar en el centro, estar preparados, sea lo que sea. Sea lo que sea. Habrán cosas que tendrán más intensidad, otras que quizás tengan menos intensidad, pero que podamos estar en el centro para poder vivirlas como se merecen. Porque al final, la llave de todo esto, o una de las claves, así lo percibo yo, es cómo vives lo que estás viviendo. Pues muchísimas gracias y lo dicho, feliz renacer en este 2021. Claro que sí, un abrazo grande.